Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo que nos acompañan día a día en el estudio de la Palabra de Dios. De la misma manera, nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general en todos los países de habla hispana que también participan de este estudio que estamos realizando en este corto tiempo de paz, un tiempo de gracia que Dios nos concede a toda la humanidad para poder dedicarnos al estudio concienzudo de la palabra de Dios, para poder comprender el plan de salvación que Cristo ha dispuesto para cada ser humano en este mundo. Estamos estudiando esta serie de estudios de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que nadie se gloríe, sino toda la gloria de la salvación sea dada a Cristo. Estamos en el estudio número 246 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia. El objetivo de este estudio es comprender cómo el creyente pecador puede ser justo, porque la promesa de Dios es que el cristiano será justo. El justo vivirá por la fe. En otras palabras, el cristiano vivirá por la fe. El salvado vivirá por la fe. El Hijo de Dios vivirá por la fe. El verdadero creyente vivirá por la fe. ¿Por qué necesitamos vivir por fe? Porque estamos ingresando ya a la crisis final, a la angustia que envolverá este mundo. No tenemos una idea precisa y clara, pero la profecía nos muestra de que el mundo va a llegar a la medianoche del pecado, un tiempo de tinieblas espirituales producida por el pecado. Y el verdadero cristiano necesita vivir por fe. Entonces la pregunta que necesitamos hacernos es: ¿quién puede ser justo? Porque dice, el justo vivirá por la fe. Si nosotros somos seres humanos pecadores, ¿cómo podemos entonces ser justos? No está hablando de que el cristiano será justo cuando Cristo venga. Entonces, ¿cómo podría vivir por fe? Si no está refiriéndose que en este tiempo actual necesitamos vivir por fe. La salvación por fe y gracia. Y ahora estamos estudiando cuál es la obra del Espíritu Santo en esa salvación por fe y gracia. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la justificación por la fe? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del justo que vive por fe? Hemos empezado a estudiar en el estudio anterior acerca del ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante estudiar sobre la obra del Espíritu Santo? Para poder empezar este estudio, para poder introducirnos en este estudio, estamos estableciendo 20 razones por qué necesitamos estudiar. La primera razón que hemos estudiado es que el Espíritu Santo es el representante de Cristo en este mundo. Cuando la Biblia habla de Cristo, está
hablando de que el Espíritu Santo es su representante en este mundo. Segunda razón, el Espíritu Santo es el agente señalado para poder aplicar la salvación a nuestra vida, para hacernos experimentar esa salvación en Cristo Jesús, una salvación del pecado. Tercera razón que hemos estudiado es que el Espíritu Santo es el que, si nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, Él va a dirigir nuestra vida. Él nos va a usar como instrumento en sus manos. No es para que nosotros lo utilicemos para beneficiarnos especialmente con las cosas materiales de este mundo. El evangelio falso que se predica es que dice Dios te va a bendecir a todos tus bienes. Eso no está en el plan de salvación, lo cual ya hemos estudiado. La cuarta razón es que el Espíritu Santo nos va a mostrar el camino correcto, el camino angosto, el verdadero camino, porque hay camino que al hombre le parece, dice, derecho y de vida, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no se puede seguir caminando en este mundo, en los afanes de este mundo, en las actividades de este mundo, y creer que estamos en el camino angosto. No hay lugar, dice, para el egoísmo, para el pecado en el camino angosto. Y ese camino nos puede enseñar, mostrar y guiarnos solamente el Espíritu Santo. Una quinta razón que hemos estudiado, que el Espíritu Santo es el que debe realizar la obra en nosotros. No podemos nosotros reemplazar al Espíritu Santo. No podemos nosotros hacer la obra del Espíritu Santo para la cual Dios ha dispuesto. Muchos humanamente predicamos, muchos humanamente cumplimos las leyes, muchos humanamente hacemos tantas cosas religiosas y decimos que el Espíritu Santo está obrando. No es así. Necesitamos nosotros comprender claramente que nosotros, nuestro yo debe morir. La carne humana debe desecharse. Necesitamos que el Espíritu Santo inicie la obra de salvación por completo hasta restaurarnos cuerpo y alma y espíritu. Si nosotros confiamos en nuestro yo, prácticamente estamos confiando en el espíritu del mal. Una sexta razón que hemos estudiado es que tener el Espíritu Santo es de un valor inestimable. Es más que el oro y la plata. El que tiene el Espíritu Santo obrando en su vida, tiene pues un tesoro, una riqueza de infinito valor. Por eso ya las cosas de este mundo, el oro, el dinero de este mundo, se desvanece y ya no tiene su valor. Por eso el cristiano se pone en las manos del Espíritu Santo para poder disfrutar de ese valor infinito. Séptima razón que hemos estudiado ya es que la mayor dádiva, el mayor regalo, el mayor don que el ser humano puede recibir para empezar la vida cristiana, aún desde el llamamiento, es el Espíritu Santo. No hay otro don mayor. Y todos los
y todas las demás promesas vienen por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, no podemos orar sin el Espíritu Santo. No podemos recibir el carácter de Cristo sin la obra del Espíritu Santo. No podemos llegar a ser hijos de Dios. El Espíritu Santo nos tiene que engendrar. No podemos predicar con poder el Evangelio sin el Espíritu Santo. Todas las dádivas, todas las promesas vienen con el Espíritu Santo. Una octava razón que hemos estudiado es que el Espíritu Santo inspira la fe verdadera. El Espíritu Santo da crecimiento a la fe verdadera. El ser humano carnal no tiene fe verdadera, es incrédulo. Por eso, el que se confía en sí mismo es incrédulo como el pueblo de Israel en el desierto. Una novena razón que hemos estudiado acerca del Espíritu Santo es que muchos, dice, pueden hablar del Espíritu Santo, pueden predicar del Espíritu Santo, pero no reciben beneficio porque no han entregado sus vidas completamente a Cristo para que el Espíritu Santo tome control de su vida. El ser humano no entrega tampoco todas las cosas que tiene en este mundo, todas las riquezas de maldad que ha acumulado. Necesita entregar a Cristo para que el Espíritu Santo tome control y pueda conducir su vida y pueda también administrarlo correctamente los bienes materiales para salvar almas. Una décima razón por qué necesitamos estudiar del Espíritu Santo es que cuando el creyente se entrega a Cristo, recibe el bautismo del Espíritu, hace un pacto con Dios y con el Espíritu Santo de someterse, de servirle, de seguirle, para que el Espíritu Santo pueda guiarlo, dirigirlo. Una onceava razón por la cual necesitamos estudiar es que Cristo, cuando le aceptamos, no hace desaparecer el pecado completamente de nuestra vida, sino que el creyente recibe el poder del Espíritu Santo para poder luchar y vencer al pecado en sus tres aspectos. Vencer el pecado que mora en nosotros. El hombre viejo siempre va a estar allí, como un gigante, pero el hombre espiritual, con el poder del Espíritu Santo, cada día debe vencer a su yo. El Espíritu Santo debe subyugar, dice, al yo, debe ponerlo en la cruz, y solamente el nuevo hombre en Cristo Jesús debe crecer, debe desarrollar hasta producir los frutos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debe liberarnos del mundo, de todas las cosas de este mundo. Y el Espíritu Santo nos libera del enemigo. La 12ª razón que hemos estudiado es que cuando la Biblia dice que la fe que obra por amor produce una obediencia, produce obras, produce pues una santificación, se refiere a que el Espíritu Santo es el que debe obrar en la mente y en el corazón. Hasta ahí hemos llegado en el estudio anterior. Ahora vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando la razón número 13, ¿por qué necesitamos estudiar del Espíritu Santo? Pero antes nos faltó leer en el libro Reavivamientos Modernos, página 38, basado en San Juan 15:5. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué significa eso? Desde el principio hasta el fin,
el hombre ha de ser colaborador con Dios. A menos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón humano, tropezaremos y caeremos a cada paso. Los esfuerzos del hombre solo no son nada sino inutilidad, pero la cooperación con Cristo significa victoria. Así que el Espíritu Santo debe obrar en el creyente para que no tropecemos, para que no podamos caer, para que no caigamos en tentación. Así que ahora continuaremos estudiando por la gracia de Dios, estableciendo las razones por qué necesitamos estudiar del Espíritu Santo en una forma amplia, detallada y completa, todo lo que Dios ha revelado sobre el Espíritu Santo. Ya podemos indicar de que Dios no ha revelado la naturaleza del Espíritu Santo. Lo que Dios ha revelado es la obra del Espíritu Santo en el creyente para poder hacer efectiva la salvación, para que el creyente pueda experimentar la salvación, pueda hacer realidad en su vida y quedar completamente preparados, habilitados para poder ingresar al cielo cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, en razón a ello, continuaremos estudiando. Razón número 13. Encontramos en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 145. Dice así: aunque es nuestro deber buscar la perfección en las cosas externas, hay que recordar constantemente que no es el blanco supremo la perfección en las cosas externas. Dicho deber debe quedar subordinado a intereses más altos, más que lo visible y pasajero. Aprecia Dios lo invisible y lo eterno. Lo visible no tiene valor más que en la medida en que es expresión de lo invisible. Las obras de arte mejor terminadas no tienen una belleza comparable a la del carácter resultante de la operación del Espíritu Santo en el alma. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación, en la justificación por la fe? Porque el Espíritu Santo, dice, debe primeramente hacer su obra internamente, en el corazón, en la mente, en los pensamientos, para que en la vida externa se reproduzca la perfección. Primero, entonces, debe haber santidad en el corazón, debe haber pureza en el corazón, debe haber perfección en el corazón, y solamente el Espíritu Santo puede hacer ese cambio de mente, cambio de corazón, limpieza del pecado, del yo, del egoísmo, y establecer un nuevo hombre espiritual con el amor de Dios, con un corazón santo, con una mente que produzca pensamientos, intenciones, deseos santos. Ahora sí, la santidad se exteriorizará. La obediencia fluirá del interior. Esa es obra del Espíritu Santo, hacer la obra interna. Pero la obra externa es deber del hombre. El ser humano, el creyente, es el instrumento que manifestará, que expresará
la obediencia, la perfección, la santidad externamente. Y nosotros ya sabemos de que la religión legal, una religión humana, solamente busca perfección en las cosas externas. Por eso los líderes, los maestros de la religión enseñan de que hay que cumplir la palabra de Dios, hay que obedecer la ley, hay que mostrar las obras, hay que cumplir la palabra de Dios. Todo eso solo tiene que ver con las obras externas, lo que el hombre puede ver. Pero el plan de salvación se basa en las obras internas. El ser humano no puede cambiar su corazón, no puede cambiar su mente, no puede cambiar sus pensamientos, sus hábitos, sus deseos, sus inclinaciones. Es obra del Espíritu Santo. Entonces, de lo contrario, si no comprendemos la obra del Espíritu Santo en el plan de restauración del ser humano, vamos a llegar solamente a ser religiosos como los judíos. Así como Pablo dice en Filipenses capítulo 3, antes de aceptar a Cristo y antes de que el Espíritu Santo pueda obrar en su corazón, Pablo, como todos los judíos y los doctores de la ley, era estricto guardador de la ley, impecable, cumplía en la vida externa todo lo que dice la Torá, y en la Torá estaban simplificados los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, lo había simplificado en 613 estatutos. Así que los israelitas, los judíos, no solo debían cumplir 10 mandamientos. Para facilitar el cumplimiento, estaba desglosado en 613 mandatos, estatutos. Por ejemplo, ¿cómo debía guardar el sábado? Porque la ley, el 4º mandamiento, solo dice no trabajes, descansa, guarda el sábado. Pero en los estatutos decía de que el día sábado no debía cocinar alimentos, preparar alimentos, no debía prender fuego. Porque para prender fuego tenían que sudar, tenían que hacer un esfuerzo físico para lograr la chispa del fuego. No como hoy en día, que es fácil prender el fuego, era difícil, trabajoso. Entonces, en el estatuto, allí está, no encenderéis fuego en vuestras moradas. También está, no prepararéis los alimentos. Los alimentos debían prepararse el 6º día, el viernes. Entonces, así se hacía perfecto el cumplimiento externo del 4º mandamiento. Pero muchos podían cumplir todo esto como Pablo, estrictamente. No debían viajar en el día sábado. También está en los estatutos. Así se cumplía el 4º mandamiento. Pero ellos no podían cambiar su corazón. En el día sábado había ira en el corazón, había cólera, había descontento, desconformidad, había críticas, y en el sábado había ofensas. Entonces, solo el Espíritu Santo podía hacer esa obra. Pero como el Espíritu Santo es representante de Cristo, como los judíos no aceptaron a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo no existía en sus corazones. Por eso rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Hoy también el mundo religioso estamos en la misma condición.
Externamente somos buenos religiosos, apariencia de piedad. Pero internamente, ¿cómo estamos? Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Razón número 14. Ministerio de Curación 379. O en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, 345. Dice así: Dios no estima a los seres humanos por su fortuna, su educación o su posición social. Los aprecia por la pureza de sus móviles y la belleza de su carácter. Dios se fija en qué medida poseen el Espíritu Santo y en el grado de semejanza de su vida con la vida divina. Ser grande en el reino de Dios es ser como un niño en humildad, en fe sencilla y en pureza y en amor. Así que Dios no estima a los creyentes de acuerdo a su fortuna y de acuerdo a las donaciones o diezmos que pagan, no. Tampoco no estima a los seres humanos por su educación, no porque es sabio, científico, profesional. Dios lo estima. Tampoco no lo estima, dice, de acuerdo a su posición social, sino Dios estima, acepta y lo tiene como sus hijos a los que tienen el Espíritu Santo trabajando en su vida interna. Y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha producido el carácter de Cristo, cómo lo ha implantado, cómo lo ha reproducido en el creyente, cambiando su mente, su corazón y grabando los principios de la ley de Dios, que es la descripción del carácter de Cristo de Dios en el corazón. Esa clase de creyentes con el Espíritu Santo trabajando en el corazón son de inestimable valor. Son como la niña de su ojo. Los tiene esculpidos su nombre en la palma de sus manos Cristo. Sabe dónde vive. Conoce sus perplejidades, sus deseos, sus problemas y autoriza al Espíritu Santo para que solucione. Así que Dios ama a los creyentes en la medida que poseen el Espíritu Santo, no por su fortuna, no por su educación ni posesión social. Por eso es importante estudiar la obra del Espíritu Santo. Razón número 15. Testimonio para ministros 378. Dice así: Dios es el autor de toda verdad, y la verdad practicada prepara el camino para recibir una verdad más elevada. Cuando los siervos designados por Dios proclaman una verdad nueva, el Espíritu Santo actúa en la mente, que ha sido preparada para andar en la luz, despertando sus facultades de percepción para discernir la belleza y la majestad de la verdad. Así que Dios es el autor de la verdad. Pero la verdad, el ser humano creyente no lo recibe todo, sino la verdad recibe de Dios gradualmente. Por eso la palabra de Dios dice: la verdad es como una mina. El que encuentra una mina, instantáneamente no saca todo el tesoro, todo el mineral.
Una mina tiene que explotarse día a día, meses, años, hasta explotar todo el mineral. Así es la verdad de Dios. El sabio Salomón dice en Proverbios 4:23, la luz de los justos es como la luz de la aurora, como el sol cuando sale, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios va revelando la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo la verdad. Entonces el carácter de Cristo, con su sabiduría, con su amor, se va reproduciendo en el creyente gradualmente. Día a día crece, día a día aumenta, hasta llegar a la plenitud de la perfección del carácter de Cristo, lleno de buenos frutos del Espíritu Santo, hasta producir los frutos del Espíritu Santo. Así que la verdad, la luz, es creciente. Y solamente el Espíritu Santo actúa en el creyente que está dispuesto a recibir esa luz del Espíritu Santo cada día más nuevo, cada día aumenta. Esa es una de las razones por las cuales se puede diferenciar, distinguir al verdadero pueblo de Dios y a los que no son pueblo de Dios, a la verdadera iglesia militante y a los que no son. Distinguir al verdadero creyente al que no es verdadero. Distinguir al verdadero líder, al verdadero maestro, guía, y a los falsos maestros de los cuales la Biblia habla. ¿Cuál es la indicativa o la característica? Es que la verdadera iglesia, el verdadero creyente, los verdaderos líderes, cada día reciben nueva luz, nueva verdad. Cada día su mensaje es nuevo. Cada día aumenta el conocimiento. Entonces cada día es interesante el estudio, la prédica, la enseñanza. Entonces los que reciben, los oyentes, no se duermen. Dios es un Dios de permanente crecimiento. Así como las plantas cada día crecen, cada ser vivo crece, aumenta, cambia, no es lo mismo cada día. Pero nos preguntamos entonces, ¿por qué los líderes, los maestros, los predicadores siguen predicando, repitiendo lo mismo nomás año tras año? Pasaron 10 años, siguen repitiendo lo mismo. Pasaron 20, 30, 50 años, siguen repitiendo los mismos sermones secos, sin vida. Ya los creyentes se han cansado y se duermen. Eso indica que no tienen el Espíritu Santo morando en el corazón, en la mente. Toda la obra religiosa que realizan, lo realizan con suficiencia humana, con preparación humana, con mente carnal. Y lo atribuyen a que Dios les está guiando, a que el Espíritu Santo está actuando. Engaño, se engañan a sí mismos y engañan a los demás. Por eso la luz de la justificación por la fe, el plan de salvación, el Evangelio, los 3 mensajes angélicos, es una mina. Hay que estudiar todos los días bajo la dirección del Espíritu Santo, el Maestro verdadero. Y cada vez la verdad será nueva, cada vez será más poderosa. Por eso el verdadero cristiano, el verdadero líder, no se cansa de estudiar, no se cansa de predicar. Cuando uno estudia la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, no se duerme, no es sueño, tiene nuevas fuerzas. Pero si uno humanamente estudia, se cansa y se duerme.
Allí está la diferencia. Por eso necesitamos estudiar la obra del Espíritu Santo. Razón número 16. Avancemos. Testimonio para Ministros 403, que dice: el Señor usará a hombres cultos si su supuesto conocimiento no los induce a querer manejar al Espíritu Santo y a tratar de enseñar al Señor que el procedimiento humano es mejor que los planes divinos, porque se aviene mejor a la opinión popular. Todos los que están en el servicio de Dios se hallan en la obligación de mostrarse firmes y hacer frente al prejuicio, a la oposición y a la pasión humana. Deben recordar siempre que son siervos de Dios y que están a su servicio. Entonces, ahí está otra razón. Esto es la noticia para los hombres cultos, para los educados, para los profesionales, para los sabios. Dios dice no los puede utilizar si ellos confían en su preparación, en su sabiduría y quieren manejar al Espíritu Santo. Ahí tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés era un hombre preparado, 40 años educado en Egipto, en todas las ciencias. Era un hombre experto en todas las ciencias, en todos los campos. Y Dios no podía utilizarlo. Queriendo hacer la obra de Dios en Egipto, fracasó. Quería salvar al pueblo de Israel y fracasó. ¿Cómo fracasó? Utilizando la fuerza humana, y se le fue la mano y quitó la vida, mató a un egipcio. Y por ese miedo Dios lo estaba ahora conduciendo al desierto. 40 años tenía que desaprender toda la educación de Egipto. Y 40 años ahora desaprender y aprender la verdadera educación. Así Dios solamente puede utilizar. ¿Y obra de quién es eso? Obra del Espíritu Santo. El culto, el educado, el sabio, el profesional tiene que negarse a sí mismo, estar dispuesto a desechar su educación mundana, humana, y estar dispuesto a recibir la nueva educación del Espíritu Santo. Pablo también tuvo que ser llevado por el Espíritu Santo al desierto de Arabia para desaprender lo malo. ¿Por qué? Porque la educación del mundo enseña a confiar en el hombre. Es una educación en la psicología, que el hombre puede, que el hombre sabe que todo es posible para el hombre si es que tiene en alto su estima personal. Tú puedes, dice, pero el plan de salvación no. Justificación por la fe es humillar en el polvo esa gloria, esa sabiduría, esa preparación, esa suficiencia. Todo lo que el hombre tiene al polvo no vale para nada. Y eso nosotros lo hemos visto ya en esta pandemia que se ha producido en todo el mundo y aún continúa. Nada ha podido enfrentar a esta pandemia, ni la riqueza, ni el dinero, ni la influencia, ni el poder, ni la educación, ni la sabiduría, ni los médicos, nada. Aún ni las oraciones, los religiosos han orado. La oración no ha podido solucionar. Ya pronto vamos a estudiar. La oración tiene que ser, dice, inspirado, y las palabras tienen que ser colocados en el labio humano
por el Espíritu Santo. Cuán importante entonces es aceptar al Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo no solamente trabajando de afuera, sino en el corazón. Razón número 17. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 69. Pronto, dice, se realizarán cambios peculiares y rápidos en este mundo. El pueblo de Dios debe estar dotado del Espíritu Santo para que con sabiduría celestial pueda hacer frente a las emergencias de esta época y hasta donde sea posible contrarrestar los movimientos desmoralizadores del mundo. Si la Iglesia no se duerme, si los discípulos de Cristo velan y oran, podrán tener luz para comprender y apreciar los movimientos del enemigo en este mundo. Cuán importante entonces es conocer la obra del Espíritu Santo. Estamos llegando a un tiempo difícil. Rápidamente se están desarrollando los acontecimientos. El mundo está llegando a su crisis final, a la angustia final. Tiempos angustiosos, tiempos difíciles, tiempos tormentosos, tiempos de violencia, tiempos de pandemias, enfermedades incurables. Estamos ingresando a ese tiempo. ¿Y cómo podemos enfrentar? Satanás está uniendo los poderes de este mundo para poder manejar a toda la humanidad, especialmente a los religiosos. ¿Y cómo podemos enfrentar? No habrá seguridad en ninguna parte. El pueblo de Dios, dice, debe estar dotado del Espíritu Santo. Solo así se podrá enfrentar. Solo el Espíritu Santo podrá dar la salida, podrá allanar los obstáculos, podrá solucionar todos los problemas que Satanás ha creado. El pecado ha llenado este mundo de toda clase de problemas. Necesitamos el Espíritu Santo obrando en el corazón, en la mente. Pero cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, en la mente, no hay lugar para el pecado. Sigue diciendo, Dios puede comunicarse hoy con su pueblo y darle la sabiduría necesaria para hacer su voluntad, así como se comunicaba antaño con su pueblo y le dio la sabiduría necesaria para construir su santuario. En la construcción de ese edificio dio una representación de su potencia y majestad. Así que Dios en todos los tiempos se comunicó con su pueblo por medio del Espíritu Santo. Al pueblo de Israel le hizo construir un santuario en el desierto, para que puedan aprender el plan de salvación. Pero Israel no sabía construir un santuario de materiales muy preciados, de oro, de plata, de maderas especiales, de hilos, de tejones especiales. Pero ¿quién le dio sabiduría? El Espíritu Santo dio sabiduría, talentos, habilidades para construir el santuario. Entonces, hoy también el Espíritu Santo nos puede dar poder, habilidad, sabiduría para enfrentar esta crisis final. ¿Quién dio sabiduría a Noé y a toda su familia y a todos los que cooperaron para construir esa arca poderosa que midía más o menos 150 metros, 1,5 cuadras de largo? ¿Quién
dio sabiduría para que puedan salvarse del diluvio. El Espíritu Santo, representante de Cristo y de Dios. Y podemos así seguir preguntándonos: ¿quién dio sabiduría, poder para enfrentar en Babilonia aquel horno ardiente 7 veces calentado? El Espíritu Santo los preparó y dio poder, sabiduría y firmeza y decisión para poder entrar a ese horno ardiente, y no les quemó ese horno ardiente. Ni siquiera un cabello fue quemado. Así, en este tiempo difícil, la seguridad está en el Espíritu Santo, que es representante de Cristo y de Dios en este mundo, y necesitamos tener en nuestra vida. Razón número 18. Vamos a avanzar. Está en Primeros Escritos, página 55. Dice así: el pueblo de Dios, dice, se levantaron, dice, con Jesús, y elevaron, dice, su fe hacia el lugar santísimo, y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Entonces, ¿quién es el que da luz, crecimiento? El Espíritu Santo, ya hemos estudiado. ¿Y quién es el que da poder, fuerza mental, fuerza física, fuerza espiritual, para resistir al pecado, al yo, para resistir a Satanás y para resistir a la atracción del mundo? El mundo nos ofrece educación a los jóvenes, señoritas. El mundo ofrece trabajo a los mayores. El mundo ofrece internet, tecnología. El mundo ofrece vida cómoda en la ciudad. ¿Cómo podemos resistir? El cristiano carnal no puede resistir. Pero si tiene el poder de Dios, entonces no podrá ser vencido. No podrá ceder a las ofertas de este mundo. Será liberado completamente. ¿Quién da ese poder? El Espíritu Santo. Y ahora los cristianos, dice, tendrán mucho amor, mucho gozo y mucha paz en este tiempo de violencia, en este tiempo de crisis, en este tiempo de tristeza, de lloro, de llanto. El mundo llora, el mundo está triste, porque hay violencia, hay lucha social. Acontecen muchas cosas que perturban la paz, la felicidad. Entonces, ¿quién imparte el amor? El Espíritu Santo. Y da mucho amor. Con ese mucho amor podemos enfrentar la crisis, podemos enfrentar los problemas familiares. Puede haber amor en la familia para que el hogar sea un hogar de felicidad, de paz. Necesitamos el gozo. Así como los discípulos cuando estaban en la cárcel, estaban gozosos en la cárcel, encadenados. Necesitamos paz. ¿Quién da? El Espíritu Santo. Pero, por otro lado, dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús los había dejado.
ahora los que no reciben el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no les imparte la luz de la justificación por la fe, y los que no tienen poder, no tienen amor, no tienen gozo, no tienen paz, pero siguen, dice, pidiendo a Dios. Dos clases de cristianos. La iglesia militante tiene cristianos fieles y infieles. Los fieles reciben el Espíritu Santo, tienen luz, poder, amor, gozo y paz. Pero los infieles también piden a Dios. Así como muchos infieles piden, Señor, sana a los enfermos, y no hay sanidad. ¿Por qué? Es que dice, Satanás parecía estar al lado del trono de Dios, procurando llevar adelante la obra de Dios. Satanás está en la iglesia militante. Satanás está en las 34,000 iglesias, tratando de llevar adelante la obra de Dios. Pero vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono de Dios y orar diciendo, Padre nuestro Dios, danos tu Espíritu también. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ese poder había, dice, luz, y había mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantener engañada, dice, a los religiosos, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Así que Satanás imparte, dice, a los religiosos que piden, sin ser hombres espirituales, sin ser cristianos que tienen el carácter de Cristo, solamente religiosos con el carácter humano, con mente carnal, con confianza propia, piden el Espíritu Santo, y Satanás les da su espíritu. Y Satanás, dice, también imparte luz, igual que el Espíritu Santo. Allí está la confusión. Religiosos verdaderos y falsos tendrán luz, la teoría, la letra. Pero, ¿cuál es la diferencia? El Espíritu Santo imparte poder, pero el espíritu del mal, Satanás, imparte, dice, mucho poder. ¿Para qué mucho poder? Para que hagan milagros, y si es posible, para engañar a los escogidos, a los fieles, a los santos, a los justos, que solo Dios conoce. ¿Y qué más? El espíritu del mal no imparte nada de dulce amor, ni gozo, ni paz. El religioso, el profeso cristiano, no tiene amor, porque Satanás no puede dar amor, porque no tiene amor. Por eso la familia vive en violencia, en desacuerdo, en problemas. No hay felicidad en el hogar, no hay comprensión en la familia de los cristianos religiosos, porque no tienen el verdadero Espíritu de Dios. Tampoco no viven feliz, gozosos, tampoco no tienen paz. Allí está la diferencia. Por eso necesitamos estudiar la obra del Espíritu Santo. Razón número 19. Vamos a leer en el libro Testimonio para Ministros 423. Dice así: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre
en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. No retrocedéis después que el Espíritu Santo ha sugerido a vuestra mente cuál es vuestro deber. Poner en práctica la decisión, porque ha sido puesta por el Señor. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿qué lección podemos aprender aquí? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es llamar a los seres humanos al arrepentimiento y a la salvación. Llamar a los seres humanos de infinidad de formas para que acepten a Cristo y acepten la salvación y se beneficien y sean salvos gratuitamente de gracia. Ofrece la salvación. Pero si los seres humanos ahora resisten a eso y aman el mundo, entonces Dios no puede hacer nada por ellos. Segundo, a los que han aceptado el llamamiento, a los que han aceptado la salvación, a los que han nacido a vida nueva, engendrado por el Espíritu Santo, a los que viven la vida espiritual, una verdadera vida cristiana. ¿Quién es el guía? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que aconseja? ¿Quién es el que hace recordar? ¿Quién es el capitán? El maestro, el que les guía. Es el Espíritu Santo en la vida cristiana. Pero el Espíritu Santo sugiere en la mente. El Espíritu Santo recuerda en la mente. El Espíritu Santo pone los buenos deseos en la mente. Así como en la historia de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo puso en la mente de Ananías y Zafira. ¿Y qué buen deseo puso? De vender todo lo que tenían para traer, para compartir con toda la iglesia, con todos los creyentes, para predicar el Evangelio. Pero ¿qué pasó? Vendieron a un buen precio. ¿Y ahora qué pasó? Contristaron al Espíritu Santo. Dijeron, se confiaron en su sabiduría, en su suficiencia, en la carne humana, y dijeron, mejor guardaremos una parte y no entregaremos todo. Mintieron, engañaron al Espíritu Santo y pecaron contra el Espíritu Santo. Porque todo el que se confía en sí mismo y todo el que hace su voluntad hace pecado, y la paga del pecado es muerte. Y realmente murieron. ¿Por qué? Porque mintieron a los apóstoles y no entregaron todo. Eso es lo que necesitamos comprender. Cuando usted hermano, yo también, usted amigo, sea quien sea que conoce la palabra de Dios, aunque no conozca la palabra de Dios, si aparece en tu mente un buen deseo, hay que tomar decisión y actuar, porque el Espíritu Santo solamente puede poner buenas ideas, buenos deseos y buenas cosas. Y si nos resistimos, entonces quedaremos, dice, abandonados a merced de nuestra suficiencia propia. Así obra el Espíritu Santo, así dirige el Espíritu Santo. Por eso el consejo es, no retrocedáis después que el Espíritu Santo ha sugerido a vuestra mente cuál es vuestro deber. Poned en práctica esa decisión, actuad, porque el mismo Espíritu os impartirá, dice, gracia, poder para accionar, para cumplir, para realizar.
Por eso Jesús, ¿qué dijo acerca de la predicación de este Evangelio? Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Yo estaré con vosotros. Cuando Dios da una orden, Él mismo va. Jesús dice: yo mismo voy a ir con ustedes para allanar el camino, para poder solucionar los problemas. Yo mismo voy a poner las palabras en vuestra boca por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando aparece un buen deseo, el Espíritu Santo nos está indicando el deber. El Espíritu Santo habla a la conciencia está en la mente. Hay que saber comprender la dirección del Espíritu Santo. Pero si resistimos y no tomamos decisión, quedaremos, dice, abandonados a nuestra suerte. Pondremos un ejemplo. Si el Espíritu Santo está poniendo en la mente, en el corazón de un creyente, de que vivir en la ciudad no es bueno, va a haber violencia, va a haber problemas, pandemias, y existe el deseo de salir de la ciudad, de ir a un lugar más seguro, al campo, entonces el Espíritu Santo está actuando. Y hay que orar al Señor, hay que pedir al Señor de que pueda abrir el camino y el Espíritu Santo nos pueda llevar a un lugar seguro en el campo. El pueblo de Israel, dice, clamó en Egipto por la esclavitud, por la violencia que había, porque los egipcios eran violentos. A los israelitas que no cumplían su deber, los maltrataban, los castigaban y aún les quitaban la vida. Por eso el pueblo de Israel no vivía feliz en Egipto. Clamaron a Dios. Y Dios puso en el corazón de los sinceros, de los fieles, de poder pedir a Dios que los libre. Y Dios, en la familia de Amram y de Elizabeth, puso el deseo de que su hijo que nacía podría ser el libertador, porque Dios había prometido mandar un libertador. Y en su mente existía ese deseo, esa fe de que su hijo que estaba naciendo podría ser el libertador. Así que no lo entregaron, lo escondieron y lo colocaron en una canasta en el mar, en el río Nilo. Y el Espíritu Santo guió a ese niño y fue adoptado en la familia de Faraón, y así se salvó de la muerte. Así que entonces esta familia tomó decisión y no entregó a su hijo a la muerte. El Espíritu Santo estaba actuando y así Dios liberó al pueblo de Israel. Hay que saber entender cómo el Espíritu Santo trabaja. Por eso vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo. Para terminar nuestro estudio, la razón número 20. Educación, página 233. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo y un carácter como el de Cristo y sabiduría y fuerza para realizar su obra. Esos son los pedidos que podemos pedir. No necesitamos pedir bendición de dinero, bendición al trabajo, bendición al estudio en este mundo, bendición para las cosas de este mundo, no. Perdón por el pecado, Espíritu Santo, carácter de Cristo, sabiduría y poder del Espíritu Santo. Que Dios pueda bendecir sobre este estudio que hemos realizado 20 razones.
Ya en el próximo estudio vamos a entrar a la obra del Espíritu Santo. Gracias por vuestra atención. Sigamos orando al Señor para que nos dé el tiempo, nos dé la sabiduría, nos dé las fuerzas para poder seguir estudiando este estudio precioso y grandioso. Estamos en la mina de la justificación por la fe. Necesitamos explotar cada día y beneficiarnos en la vida espiritual. Gracias por vuestra atención. Amén.